Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 98 del curso de álgebra intermedia. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo resolver ecuaciones que contuvieran el signo de valor absoluto. Y ya hemos discutido un ejemplo por dos métodos, ¿ok? Por un método que se llama el método geométrico, que vimos que era muy impráctico, y por otro método algebraico que se basaba en la definición de valor absoluto, que es esta que tenemos aquí y que vimos en el álgebra elemental. Aquí vamos a ver un segundo método algebraico que también se basa, por lo menos en su demostración, en la definición del valor absoluto y que se fundamenta en este teorema que es precisamente una de las propiedades fundamentales del valor absoluto. Cuando nosotros estudiamos las desigualdades absolutas con valor absoluto, vimos en un primer teorema que se llama las propiedades fundamentales del valor absoluto, y la quinta de ellas era esta precisamente, que dice lo siguiente: si usted tiene un número real x y un número natural n, entonces si toma el valor absoluto de ese número x y lo eleva a la potencia par 2n, eso es lo mismo que tomar el número x sin valor absoluto y elevarlo a la potencia 2n, ¿ok? Bueno, pues esa propiedad fundamental del valor absoluto, que es la quinta de 5 propiedades fundamentales del valor absoluto, se les daba como ejercicio para que lo demostraran, ¿verdad? Así que yo espero que ustedes lo hayan demostrado, yo lo voy a demostrar ahora, así que comparan cómo usted hizo la demostración con la que yo voy a dar, y si no la hice, pues aquí está la demostración, ¿verdad? Bien, vamos a ver la prueba. Vamos a tomar esta expresión, el valor absoluto de la x elevado a la 2n, ¿ok? Bueno, por una ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental, si usted tiene un número elevado a la multiplicación de dos números, eso es lo mismo que tomar ese número valor absoluto de x, elevarlo al primero de los dos factores, 2, y encima de eso elevarlo al segundo factor n, ¿okay? Entonces el valor absoluto de la x elevado a la 2 por n, 2n, ¿okay? Y entonces vamos a utilizar, ¿verdad?, la definición de valor absoluto, porque entonces el valor absoluto de la x podría ser una de dos cosas: el número x si es que el número x es mayor o igual que 0, y el número negativo x si es que el número x es menor que 0, ¿verdad? Así que esto es lo mismo que decir el número x elevado al cuadrado y encima de eso a la n, o el número negativo x elevado al cuadrado y todo eso elevado a la n, ¿verdad? O sea, porque el valor absoluto de la x puede ser x o puede ser negativo x, ¿verdad? En el primero de los casos, eso es lo mismo que x a la 2 a la n, pues x a la, y multiplicamos los exponentes, 2 por n. Y en el segundo caso, eso es lo mismo que decir negativo x al cuadrado, que quiere decir negativo x por negativo x, que da positivo x al cuadrado, eso elevado a la n. Y eso finalmente es o x a la 2n, como dice aquí, o x al cuadrado a la n, que es lo mismo que x a la 2 por n, x a la 2n también. Así que, por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, si este primer número es igual a este, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, eso quiere decir que el primer número, x al valor absoluto de la x elevado a la 2n, es lo mismo que el último número, que es el mismo, x a la 2n, debido, como hemos dicho, a la ley transitiva de la igualdad. Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Bueno, ¿cómo nos ayuda ese teorema, esa propiedad fundamental del valor absoluto, a resolver desigualdades, ecuaciones con el signo de valor absoluto? Bueno, luego, considerando nuevamente la ecuación valor absoluto de x menos 2 igual a 7, ¿se acuerdan que fue la que estábamos trabajando en la primera parte de esta lección? Fíjense que yo podría eliminar el signo de valor absoluto haciendo que elevando a una potencia par, específicamente elevándolo al cuadrado, ¿verdad? Podría ser, o podríamos haberlo elevado a la 4 o a la 6, pero yo voy a elevar a la potencia par más pequeña, que es al cuadrado, ¿verdad? Si aplicamos primero la ley de sustitución,
y el teorema anterior, tendremos lo siguiente, ¿no? Si yo cuadro ese valor absoluto, ¿verdad? X menos 2 al cuadrado, pues por sustitución, como esto es lo mismo que esto, que será lo mismo que quitar esto y poner el 7 al cuadrado, ¿verdad? Pero entonces, por el teorema anterior, el valor absoluto de un número elevado a una potencia par, como es el 2, es lo mismo que el número sin valor absoluto elevado a la 2. O sea que esto será lo mismo que entonces, aplicando ese teorema anterior, que el número x menos 2, ahora sí, el valor absoluto, elevado al cuadrado. Dice que es igual a 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49. ¿Okay? Y si ahora en el lado izquierdo yo cuadro ese binomio, recordando cómo se cuadra un binomio visto en el álgebra elemental, primero cuadramos el primer término, x al cuadrado, luego multiplicamos el primer término por el segundo y por 2, x por menos 2 es menos 2x, y por 2 menos 4x, y luego se cuadra el segundo término, cuadrado de negativo 2 es positivo 4, y dice que eso es igual a 49, ¿verdad? Y fíjense que obtenemos una ecuación cuadrática, que para resolverla pues yo voy a pasar todo al lado izquierdo, ¿verdad? En este caso, transformo el 49 al lado izquierdo, tendremos que x cuadrado menos 4x más 4 menos 49 será igual a 0, ¿verdad? O sea que x cuadrado menos 4x menos 4 menos 49 es negativo 45 es igual a 0. Y entonces ahora, para yo resolver esa ecuación, que fíjense que es cuadrática, podríamos usar factorización o completación de cuadrados o la fórmula cuadrática. Yo voy a aplicar, a ver si puedo aplicar factorización, ¿verdad? Como es un trinomio cuadrático mónico, para factorizar funcionamos un producto y una suma. Y el producto, recuerda que en el caso del mónico es este número, el coeficiente numérico del tercer término, colocando en primera posición el que tiene coeficiente numérico 1, que es negativo 45, y la suma es negativo 4, porque dos números enteros, ¿verdad? Multiplicados dan negativo 45 y sumados dan negativo 4, pues si usted piensa un ratito, eso es lo mismo que son los números negativo 9 y 5, ¿ves? Negativo 9 por 5 es negativo 45, y si sumo negativo 9 más 5 da esa suma negativo 4. Así que son los números que satisfacen esa condición, que multiplicados dan negativo 45 y sumados dan negativo 4. Y como es un trinomio entonces cuadrático mónico, pues podemos usar esos números para factorizar nuestro trinomio cuadrático del siguiente modo. Dos binomios en donde el primer término contiene la raíz cuadrada de las variables en el primer término, que en este caso, como es la x nada más al cuadrado, su raíz cuadrada es x, va a ir aquí y aquí. Y automáticamente el coeficiente numérico del segundo término va a ser, los coeficientes numéricos de los segundos términos van a ser esos números que hemos conseguido aquí, negativo 9 y más 5, acompañados por la raíz cuadrada de la letra, o del coeficiente numérico literal, que hubiese en el tercer término, que como lo hay, pues se queda así. Menos 9 más 5, y eso dice que es igual a 0, ¿verdad? Así que, ¿cómo procedemos entonces una vez que hayamos factorizado un trinomio cuadrático en el lado izquierdo de una ecuación cuadrática igual a 0? Puede ser con cada uno de esos números, puede ser 0, o sea que el x menos 9 puede ser 0, o el x más 5 puede ser 0, aplicando también una propiedad que estudiamos en el álgebra elemental, ¿verdad? Que si el producto de dos números da 0, cada uno de ellos puede ser 0. De aquí yo saco que x vale 9, a transponer el 9 acá, ¿verdad? 0 más 9, y de aquí saco que x es negativo 5, al transponer el 5 acá, 0 menos 5 es negativo 5. Así que tenemos las dos soluciones que podríamos presentar, ¿verdad?, en un conjunto solución x que contenía ese 9 y ese negativo 5. Y si usted se fija, esas mismas eran las soluciones que habíamos obtenido para esa ecuación con el signo del valor absoluto cuando lo hicimos por el método geométrico y por el primer método algebraico que vimos. Bien, pues ya que tenemos eso, vamos a ver unos ejemplos de resolver otras ecuaciones con el signo del valor absoluto usando los métodos algebraicos, porque hemos visto, hoy vimos cuando lo discutimos, que el método geométrico era muy impráctico, ¿ok? Así que vamos a presentar dos ejemplos de ecuaciones con signo de valor absoluto y los vamos a resolver por ambos métodos algebraicos para repasarlos, ¿verdad?, y practicarlos. Así que, por ejemplo, vamos a hacer que nos pidan que resolvamos las siguientes ecuaciones.
la primera dice así. El valor absoluto de 2x más 1, el valor absoluto de 2x más 1 más 3 es igual a 7 medios. ¿Okay? Muy bien. Bueno, fíjense que la desigualdad que vimos, ¿verdad? Que nos motivó, la ecuación más bien que vimos con signo de valor absoluto y que nos motivó esta discusión, tenía esta forma: el valor absoluto de una expresión algebraica que es igual a un número constante, ¿verdad? O una constante, o un número, que puede ser constante o puede ser variable, como veremos en algunos ejemplos más adelante. Bien, pues entonces yo decía, pues, así que si yo quiero aplicar los métodos algebraicos, pues debo tener la ecuación que me da con el signo de valor absoluto escrito de esta manera. El valor absoluto de una expresión algebraica igual a otra cosa sin signo de valor absoluto, ¿ok? Así que vamos a empezar diciendo, bueno, pues esto sería el valor absoluto de 2x más 1, será igual a este 7 medios, y transponemos el 3 al lado derecho, ¿verdad? Donde yo puedo pensar que ese 3 está sobre 1, y entonces tenemos una resta de dos fracciones cuyo denominador común entre ellas dos claramente es el 2, ¿verdad? Así que eso quiere decir que el valor absoluto de 2x más 1 es igual a 7 medios, que ya tiene el denominador común 2, se queda igual. Y la segunda, para yo convertir ese 1 en 2, tendría que multiplicar el 1 por 2 para que me dé 2, así que el 3 también lo tengo que multiplicar por 2 y 3 por 2 da 6. O sea que el valor absoluto de 2x más 1 será igual a 7 medios menos 6 medios, 1 medio. ¿Okay? Así que eso lo tendríamos que hacer primeramente, reescribir la ecuación que nos dan con el signo de valor absoluto de la forma en que nos dieron, ¿verdad? La ecuación original, o la ecuación inicial que presentamos con signo de valor absoluto, ¿verdad? Para que se vea igual, ¿verdad? El valor absoluto de algo igual a otro número, sin valor absoluto, por ejemplo. Bueno, pues entonces, el primer método 1. Recuerde que usando la definición de valor absoluto, usted decía, bueno, pues entonces, eso quiere decir que lo que está aquí dentro, y que lo hemos usado muchísimo desde que estudiamos las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Si el valor absoluto de algo es este número, eso quiere decir que este número que está aquí puede ser este que está aquí o su negativo, ¿verdad? Porque lo que dice la definición del valor absoluto. El valor absoluto de un número va a ser el número o su negativo. O sea que 2x más 1 puede ser más o menos un medio, el 1 medio o el negativo 1 medio. Y de aquí vemos que esos son dos ecuaciones, una que dice que 2x más 1 es 1 medio y otra que dice que 2x más 1 es igual a negativo 1 medio. O sea que esto es que yo sé porque 2x más 1 puede ser igual a 1 medio, o que 2x más 1 puede ser igual a negativo 1 medio. Y resolvemos cada una de esas dos ecuaciones, ¿verdad? Y aquí empezamos diciendo que 2x será igual a 1 medio y transponemos el 1 acá, menos 1, ¿verdad? Y ese 1 yo puedo pensar que está sobre 1, o sea que 2x será igual a, seguimos aquí, x será igual a, bueno, y para yo poder restar esas dos fracciones necesito un denominador común que claramente es el 2. Entre los 1 el denominador común es 2. Así que la primera fracción ya lo tiene, se queda igual. Y la segunda, para yo convertir este 1 en ese 2, que es el denominador común, tendría que multiplicar el 1 por 2. Así que por el principio fundamental de fracciones, el 1 de arriba del numerador también tengo que multiplicarlo por 2. Y 1 por 2 da 2. Y fíjense que efectivamente 2 entre 2 da 1, que es ese 1 que teníamos ahí originalmente, ¿verdad? O sea que 2x es igual a 1 medio menos 2 medios a negativo 1 medio. Y ahora para dejar la x sola, multiplicamos ambos lados de esa ecuación por 1 medio. En el lado izquierdo el 2 cancela, nos queda x será igual a, y 1 medio por negativo 1 medio da negativo, y 1 por 1 es 1, y 2 por 2 es 4. Y ahí tendríamos una primera solución para esa ecuación que nos daban con signo de valor absoluto, ¿verdad? Vamos a ver la solución de la segunda ecuación. Empezaríamos dejando el 2x, que es la que contiene nuestra incógnita sobre el lado izquierdo, será igual a este negativo medio que está aquí, y transponemos el 1 acá con menos 1, ¿verdad? Menos 1. Pero ese 1 yo puedo pensar que está sobre 1, para visualizarlo como una resta de fracciones. O sea que 2x será igual a, y la resta de esas fracciones, para yo poder efectuar, necesitamos un denominador común entre 2 y 1, que claramente es el 2. Y como esta primera ya lo tiene, se queda igual, negativo medio, menos, y la segunda fracción, para yo convertir ese 1 en 2, tengo que multiplicar este 1 por 2
produciéndonos un 2, y por lo tanto, si multiplico este 1 por 2 del 1 de arriba, también lo multiplico por 2, y 1 por 2 es 2. ¿Okay? Así que esto quiere decir que 2x será igual a negativo, y negativo 1 y negativo 2 son negativo 3, y el denominador 2 medios, ¿verdad? Así que ahora, para dejar la x solita, multiplicamos a ambos lados de esa ecuación por un medio. En el lado izquierdo nos cancelamos y queda la x sola, que es lo que quería. En el lado derecho da negativo por positivo negativo, 3 por 1 3 y 2 por 2 4. Y ahí tendríamos la otra solución que tiene esa ecuación. ¿Okay? Así que dos soluciones, ¿verdad? Y eso fue por el método 1. Por el método 2, que es el que acabamos de ver al inicio de esta segunda parte de esta lección. Usted toma, ¿verdad?, esta desigualdad que ya la simplificaron, ¿verdad?, y cuadra el valor absoluto, ¿verdad?, con el propósito de eliminarlo, ¿verdad? El teorema en que se basa este segundo método es que un valor absoluto elevado a una potencia par, y elevado a una potencia par más pequeña, que es el 2, es el número sin valor absoluto elevado a esa potencia par. ¿Okay? Se le iguala y por la ley de sustitución con el valor absoluto de 2x más 1 no con medio, pues en vez de tener el valor absoluto de 2x más 1 podemos sustituir un medio al cuadrado. ¿Okay? Así que esto da el 2x más 1 sin valor absoluto al cuadrado se iguala, y un medio al cuadrado pues es multiplicar un medio por un medio, y 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4, o pensar por la ley de exponentes, que es el 1 al cuadrado que es 1 y 2 al cuadrado que es 4. Y entonces ahora cuadramos ese binomio, por lo que aprendimos en el álgebra elemental, cómo se cuadra un binomio, pues salían tres términos, ¿verdad? El primero era cuadrar este primer término, y 2x al cuadrado da 4x al cuadrado. Luego se multiplicaba este primer término por el segundo y por 2, 2x por 2x, y el doble 4x. Y finalmente se cuadra el segundo término, más 1, y dice que eso igual a un 4. ¿Okay? Y entonces ahora fíjense que tenemos aquí una ecuación cuadrática fraccionaria. Yo voy a empezar eliminando la fracción que contiene esa ecuación cuadrática fraccionaria, y eso lo voy multiplicando por 4, ¿verdad que sí? Ya multiplicó por 4 en ambos lados de esa ecuación. 4 por 4x da 16, 4 por 4x cuadrado da 16x cuadrado, 4 por 4x da 16x, 4 por 1 es 4, y 4 por un cuarto, el 4 casi le queda 1, o sea que esto será 16x cuadrado más 16x más 4 y menos 1 al pasar el 1 al lado izquierdo, ¿verdad? O sea, 16x cuadrado más 16x más 3, porque 4 menos 1 es 3, es igual a 0. Y tenemos ahora una ecuación cuadrática, ¿verdad?, simplificada. Fíjense que yo podría tratar de ver si puedo resolverlo por factorización, ¿verdad?, como hicimos en el primer método, que nos salió la ecuación cuadrática y pudimos resolverla por factorización, ¿verdad? En este caso, fíjense que lo que nos ha quedado en el lado izquierdo es un trinomio cuadrático no mónico, ¿verdad? Porque dice que ni el primer coeficiente numérico es 1, ni el tercero tampoco es 1 en valor absoluto. Así que para factorizarlo tenemos que ir a un producto, que sería la multiplicación de 16 por 3, ¿verdad?, que da 48, y una suma que es 16. Bueno, que los números multiplicados dan 48 y sumados dan 16, pues el 12 y el 4. 12 por 4 da 48 al multiplicarse, y 12 más 4 da 16 al sumarse. Así que esos son los dos números que estamos buscando para esa condición de producto y suma que obtenemos de nuestro trinomio cuadrático no mónico, ¿verdad? Y como es ahora no mónico, para factorizar ahora le escribimos nuestro trinomio cuadrático del siguiente modo: 16x cuadrado, y entonces en vez de más 16x ponemos más 12x y más 4x, que claro, fíjense que 12x y 4x dan los 16 y eso que tenemos aquí, más ese 3, ¿verdad?, y dice que eso es igual a 0. Agrupamos ahora los primeros dos términos, porque tenemos por lo menos de 4 términos, ¿verdad? Aplicamos agrupación, agrupamos todos los términos, y aquí el factor común, fíjense que es 4 y la x, ¿verdad? 4x por, y no se nos quedaría 4x, ¿verdad? 4x por 4 que 16x más, y aquí tendríamos más 3, ¿verdad? 4x por 3, 12x más, y aquí fíjense que no hay factor común, así que lo que hacemos es que cerramos entre paréntesis esa pareja de términos, ¿verdad? 4x más 3 igual a 0. Y entonces notamos que entre esos dos términos grandotes, ¿verdad?, este es el factor común, 4x más 3, pues lo ponemos al frente, 4x más 3, y lo multiplicamos primero por 4x, y luego por más 1 que está aquí. Al no estar escrito se suele tener que hay un 1, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 0. Bueno, pues si el producto de esos dos números da 0, eso quiere decir que cada uno de ellos puede ser 0. O sea que aquí yo saco que 4x más 3
puede ser 0 o que 4x más 1 puede ser 0. Si resolvemos esas dos ecuaciones lineales que hemos tenido ahora, tendremos que 4x será igual a, y al transponer el 3 acá pasa negativo, 0 menos 3 menos 3, y ahora multiplicando por un cuarto en ambos lados para dejar la x solita, el 4 cancela con el 4 del cuarto, claramente, que es lo que yo quería, nos queda la x solita, y en el lado derecho al multiplicar un cuarto por negativo 3 da negativo 3 cuartos, y ahí tendríamos la primera solución, ¿verdad? Y entonces, de aquí yo saco que 4x, al resolver esa segunda ecuación lineal para x, será igual, transponemos acá, 0 menos 1 que es negativo 1, y al multiplicar por un cuarto otra vez para dejar la x sola, en el lado que nos queda la x sola, será igual a, y un cuarto por negativo 1 da negativo un cuarto. Y ahí tendríamos la segunda solución, ¿verdad? O sea que podemos presentar esto como conjunto de solución x igual a negativo 3 cuartos, negativo 1 cuarto. Y si nos fijamos, esas mismas fueron las soluciones que encontramos para esa ecuación con signo de valor absoluto, usando el primero de los dos métodos algebraicos. Fíjese que usted puede usar los dos métodos algebraicos indistintamente. No tiene que usar los dos. Puede usar uno de los dos. El primero o el segundo. Para que estamos haciendo los dos para que usted vea cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Fíjese en este este segundo ejemplo, ¿verdad? De resolución de ecuaciones con signos de valor absoluto. Y ese segundo ejemplo dice así. Dice el valor absoluto de 2x más 1 es igual a el valor absoluto de 3x más 1. ¿Okay? Bueno, fíjense que en esta ecuación que contiene signos de valor absoluto hay dos signos de valor absoluto. ¿Sí? Así que fíjense cómo yo voy a analizar esto. Vamos a analizarlo aquí y de hecho vamos a ver la solución de ese ejemplo en la siguiente lección. Pero fíjense, yo quiero eliminar esos signos de valor absoluto. Fíjense que con el método 2, este método de acá, bastará cuadrar este valor absoluto y cuadrar este valor absoluto, ¿verdad? Así que, porque al cuadrar ese valor absoluto sale el 2x más 1 sin valor absoluto cuadrado. Y al cuadrar este valor absoluto, por la propiedad que nos estamos fundamentando para este segundo método, sale el 3x más 1 sin valor absoluto al cuadrado. Y cuadramos los binomios y tendremos una ecuación cuadrática que resolvemos y sacamos la solución, ¿verdad? Así que el método 2 es claro. Al método 1, que es el que usted usaba la definición fundamental de valor absoluto, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo quiero eliminar esos valores absolutos, pero depende de algo. De si esos números que están dentro de esos valores absolutos son positivos y cero, o son negativos, ¿verdad? Porque si son positivos o cero, su valor absoluto es el mismo número. Si son negativos, su valor absoluto es el negativo de ellos. Pero fíjense que por ahí en dicotomía pueden pasar las siguientes cosas. Que estos dos números sean los dos mayores o iguales que cero. O que este número sea mayor o igual que cero y este sea menor que cero. O al revés, que este número sea menor que cero y este sea mayor o igual que cero. O finalmente que estos dos números ambos sean menores que cero. Y entonces, si pasa una de esas cuatro cosas, ¿verdad? Pues su valor absoluto será el mismo número o el negativo del número, dependiendo de cómo sean los números que consideremos, ¿verdad? De qué manera sean esos números que están ahí, si positivos o iguales que cero o negativos. Así que fíjense que hay cuatro posibilidades, las repetimos. Los dos sean mayores o iguales que cero. Primera posibilidad, primer caso que vamos a considerar. Segundo, que el primero sea mayor o igual que cero y el segundo menor que cero. Segundo caso. Tercero, que este sea menor que cero y este sea mayor o igual que cero. Ese es el tercer caso. Y el cuarto, que este sea menor que cero y que este sea menor que cero. El cuarto caso. Así que son cuatro posibilidades que vamos a considerar en cuatro posibles casos. Pero ese análisis que ya hemos hecho ahí, lo vamos a desarrollar en la siguiente lección, ¿verdad? Tanto para el método 1 como para el método 2 que ya hicimos previamente el análisis, ¿verdad? Pues espero verlos pronto en esa siguiente lección. Hasta entonces.